ponernos en pie un momentito. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer una escritura. Una escritura. Abra su corazón, sus oídos espirituales, no los oídos físicos, sus oídos espirituales. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Leámoslos todos juntos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, en esta hora te damos gracias porque ha llegado el momento de la exposición de tu palabra. Toma mis labios, toma mi boca, toma mi cuerpo, Espíritu Santo, para alimentar a tu iglesia. Esta es tu iglesia lavada en la sangre del Cordero, la iglesia redimida, la iglesia que espera el retorno del amado, del deseado de todas las naciones, a Jesucristo. Padre mío, yo pido en este momento que los oídos espirituales sean abiertos por el poder de Jesucristo y que tu palabra llene cada corazón. Y me refiero, Padre, al espíritu de cada persona, al alma de cada persona, sea llenado en esta tarde con tu palabra, y que muchos razonamientos y que muchos, Señor, cuestionamientos puedan ser cautivados por medio de esa palabra y muchas vidas puedan cambiar a través, Señor, de tu concepto, el concepto bíblico, el concepto de tu palabra, pues tu palabra es espíritu y es vida, y queremos esa vida en tu pueblo. Señor, alimenta a través de mí a tu pueblo, y que tu pueblo salga saciado y que pueda decir: Jehová, el Señor me ha enseñado en esta tarde por medio de su palabra. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Gloria a Dios. El gran poder de la bendición. Ese es el título de esta tarde. Quizás déjeme, no me prejuzgue. No me prejuzgue diciendo: ya va a hablar de prosperidad. No voy a hablar de prosperidad. La prosperidad es parte de la bendición. Yo quiero que usted en esta tarde aprenda el gran poder de la bendición. Diga conmigo: el gran poder de la bendición de Dios. El gran poder de la bendición de Jehová. Aleluya. Ese es el tema de esta tarde. Cuando hablamos de bendición, lo relacionamos ¿con qué? Con dinero, prosperidad y riquezas. Eso es parte. Eso es una cosa pequeñita comparada con la bendición. Nosotros cuando nos saludamos decimos: Dios te bendiga. Y voy a llevar una serie porque creo necesario y pertinente que la iglesia sepa lo que es la bendición. Entonces, hablar de bendición no es solamente hablar de dinero, de riquezas, de prosperidad. Hoy aprenderemos y ampliaremos, con el favor de Dios, más este concepto. Hablaremos del poder de la bendición. Aquí le agregamos poder de la bendición. Diga conmigo: el poder de la bendición. Amén. El texto que usamos es Proverbios 10:22. ¿Por qué usamos un texto bíblico para nuestra visita? Porque ninguna doctrina puede ser hablada o enseñada si no tiene una base bíblica. Por ejemplo, me preguntaban este miércoles que hubo, creo, miércoles de ceniza, y me preguntaban: hermano, ¿qué es eso de que le ponen ceniza a uno? Es verdad, polvo eres y al polvo volverás. Entonces son prácticas, dogmas
hermanos, de hombres, porque eso no está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, un verdadero cristiano, seguidor de Jesús, debe practicar lo que está fundamentado. Si no tiene fundamento bíblico, rechácelo, porque está haciendo algo vano, algo que no está en el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Entonces, hay muchas prácticas que hicimos antes, pero eso no tiene fundamento. Y cuando aprendemos en la iglesia una doctrina, tiene que tener un fundamento, y ese fundamento debe de estar en la palabra de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición ¿de quién? De Jehová. Jehová es el nombre de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, fíjese bien la palabra, fíjese bien, abra sus ojos espirituales, ábralos. ¿Qué dice aquí? No dice las bendiciones, no dice las bendiciones de Jehová, dice la bendición. Y vamos a tocar qué es la bendición de Jehová. La bendición de Jehová es más que dinero, es más que salud, es más que eso. Es la forma y el poder en el que Jesucristo se movió. Amén. Entonces le ayudo aquí un poquito. ¿Qué es la bendición de Jehová? Fíjese bien. Es un estado o posición. A través del Espíritu yo desarrollé esta definición. A través del Espíritu Santo. Nadie me lo enseñó más que el Espíritu de Dios. Y dije, Señor, es un estado, es una posición. ¿Qué es? Ayúdame a definirlo. Y mi espíritu y el Espíritu de Dios, toda la madrugada estuvo trabajando, medio me despertaba y la definición estaba allí siendo dada por el Señor. Es un estado, fíjense bien. La bendición es un estado o posición. Es un poder decretado por Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un poder decretado, un poder dicho por Dios. Esa es la bendición. La bendición no es dólares. Antes no existía la moneda. Cuando Dios llama a su pueblo, no existía la moneda papel, no existía el intercambio por medio de dinero. Así que la bendición no es dinero, no es dólares. No existían los dólares. Entonces nos tenemos que remontar al origen para saber qué es la bendición de Dios. Es un estado. Es decir, le hacen una pregunta a usted. Estado civil. ¿Qué dice usted? ¿Soltero o casado? ¿Está en un estado delante de la sociedad? ¿O está soltero o está casado? Y yo le pregunto a usted, ¿en qué estado está? ¿En bendición o en maldición? Es un estado. Es una posición. ¿En qué posición está delante de Dios? ¿En una posición de bendición o en una posición de maldición? ¿Verdad? Gloria a Dios para los que están respondiendo. Ahora, este estado o posición fue quebrado, fue desconectado. Cuando Adán pecó, se desconectó ese estado y esa posición. Se desconectó el cable que traía ese poder para la humanidad por medio del pecado. Pero Cristo vino y lo volvió a conectar. ¿Cuántos alaban a Cristo por ejemplo? La redención de Jesucristo trae como consecuencia y beneficio el que Él volvió otra vez a levantar el estado y la posición del hombre delante de Dios. Y me refiero del hombre nacido de nuevo, del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Aleluya, amén. Si ese aplauso es para mí está bien, pero si es para Cristo, déselo fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Y redimida por Cristo, quiere decir, Él volvió a hacer nueva todas las cosas que Dios había decretado. Y básicamente, ese estado, ese poder, viene por tres factores. El factor número uno es el ser un hijo de Dios. Una persona no puede estar en un estado de bendición si no es un hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, entonces ¿qué
criatura de Dios. En el estado de criatura goza de la misericordia, pero no de la bendición y del poder de Dios. Número 2, por el caminar en obediencia. En el caminar en obediencia usted lo puede encontrar en Deuteronomio 28, donde Dios le dice a Israel: aquí está la bendición y aquí está la maldición. Escoge. Tú tienes que escoger. Entonces el caminar, la obediencia te lleva a un estado, a una posición. ¿Por qué soy bendecido? Porque me mantengo en una posición de hijo y de obediencia. Y número 3, por el mantener una confesión correcta. Soy hijo de Dios. Número 2, camino en obediencia. Número 3, mi boca tiene que hablar como debo de hablar. No debo tener una boca, hermano, que habla malas palabras, cosas contrarias a la palabra del Señor. Esto ya lo hemos visto. Proverbios 18:22 dice que el poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la boca, en la lengua. Entonces yo tengo que proclamar por medio de mi boca mi estado. Soy un hijo de Dios y bendecido por su gracia y merecida, y estoy en un estado de bendición y no de maldición. Todo lo que necesito Dios me lo va a proveer. Él lo ha dicho. Y Él ha dicho también que Él es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces debo de hablar como la Biblia habla. No puedo ser hijo, no puedo caminar en obediencia y decir: soy un miserable, no tengo nada, qué pobre soy, mi familia tiene más que yo, ahora que vine a ser cristiano me va peor. Todo eso es una boca que todavía está en estado de maldición. Tiene que cambiar su manera de hablar. ¿Me está siguiendo o no? Entonces la bendición viene por 3 factores. Por haber hecho un pacto con Dios. ¿Cuántos tienen un pacto con Dios? Por medio de la sangre de Cristo, ahora nosotros tenemos un nuevo pacto en la sangre del Cordero. Y por medio de ese pacto hemos llegado a ser hijos de Dios, herederos con Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que somos herederos con Cristo Jesús? Amén. Todas las cosas que le fueron heredadas a Jesucristo nos las han heredado a nosotros. Jesucristo nos llama a nosotros hermanos. Hebreos capítulo 1 y 2 dice que Jesucristo le dijo al Padre: iré y les llevaré las noticias a mis hermanos. Amén. A veces le digo: Señor, hermano mío, amigo mío, porque todo eso es Jesús. Él dice que es mi hermano, que es mi Señor, es mi Salvador, es mi amigo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Y Él es el Señor en el cielo y en la tierra. ¿Qué clase de amigo tengo? Cuidado conmigo, hermano, cuidado. Porque tengo un amigo, olvídese. Gloria a Dios. Entonces, fíjese lo siguiente, grábelo. La bendición, que ya dije que no es dinero, la bendición es clave para entender toda la Biblia. Hoy va a aprender usted cómo se movió el Señor Jesucristo y cómo usted y yo nos debemos de mover. ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Cómo Jesús entendía la bendición. Cómo Él, hermano, abrazó la doctrina del Padre, porque Él dijo: lo que hablo, lo hablo porque mi Padre me lo pone que lo hable. La bendición es clave para entender toda la Biblia. Número 2, allí, es el poder delegado para transformar el desierto en el Edén. Podemos, por medio de la bendición, transformar este lugar. ¿Cómo estaba este lugar? Era triste, hermano. Habían cosas aquí y nosotros la hemos venido a transformar, este templo. ¿Se acuerdan? Se miraban unos manchones feos, hermano, y hemos venido ayudando. Pudiéramos hacer más, pero el templo no es nuestro. Pudiéramos cambiar muchas cosas, pero donde lleguemos tenemos la capacidad, si estamos en estado de bendición, de poder transformar un desierto en un Edén.
Ese principio lo usó Dios para con Israel y le dijo: te sacaré de Egipto a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, le conté esto, la primera ministra de Israel un día se mofó de Dios y dijo: Dios se equivocó al poner a Israel en el único lugar donde no hay petróleo. Israel no tiene petróleo. Y es el país número 1 en tecnología y no tiene petróleo. Y es el primer país en defensa y no tiene petróleo. Es el primer país en cerebros y no tiene petróleo. ¿Se equivocó Dios? No, porque Él no depende del petróleo, depende de la bendición de Abraham. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Lean, aleluya. Israel depende de la bendición que Dios decretó a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y usted cuando ore, dígale: Señor, oro por Jacob, que es Israel. Oro por Israel, bendice tu pueblo, síguelo bendiciendo. Israel es un país chiquito y nadie lo puede atacar. Es más chiquito como El Salvador. El país de El Salvador, así es de chiquito. Es que Él no necesita ejército, porque los ejércitos de Jehová están alrededor cuidando a Israel. Para que vea el poder de la bendición. Lo que le quería decir es esto: usted ahora se imagina a Israel en camello, ¿verdad? No, métase al internet. Va a haber unos edificios, unas ciudades modernas. Y cuando vaya a Israel me lleva. Dios en una profecía le dijo: el desierto se convertirá en manantiales. Ahora Israel, hermanos, ya no es desierto, es un país, alrededor sí hay, pero Dios le dio el poder de cambiar desiertos en bendiciones. Y ese mismo poder se lo ha dado a usted y me lo ha dado a mí. Tenemos que tener la capacidad de una casa toda quebrada, de llegar y reconstruirla, porque si estamos en bendición, tenemos ese poder y esa capacidad en Dios para transformar un hogar que está hundido, una familia que está destruida, capacidad para restaurar, porque es un poder que Dios ha dado. Esa es la bendición. Cuando usted llega, las cosas cambian. Cuando llegamos a un restaurante, usted va a ver. Vean, y esto es verdad. Cuando usted llega a un restaurante, hermano, y está vacío, pide algo y de repente usted ve la línea. Usted trae bendición a esos lugares. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén, miren. Y uno dice: qué bueno que venimos temprano, se llenó. No, usted trajo esa bendición. Usted convirtió eso, hermano. Que no estaban vendiendo, llega y bendice a esa persona. Y todavía le dice: ¿cuánto vas a dar de propina? Está bien, dice usted. Te traje la gente, pero te doy propina también. ¿A cuánto le gusta dar propina? Clave esto: Jesús se movió en el poder de la bendición. Díganlo conmigo: Jesús se movió en el poder de la bendición. Yo se lo compruebo con la Biblia. Número 1, la bendición fue decretada. Óigase bien, la bendición fue decretada antes que el hombre pudiera hablar. ¿Cuándo vino la bendición? La bendición vino por un propósito intrínseco de Dios hacia su creación. Nosotros somos la creación máxima de Dios. Y Dios bendijo al hombre antes que el hombre pudiera emitir una sola palabra. Nos hizo. Dios quedó viendo al hombre y lo bendijo. Y cuando lo bendijo, decretó un poder sobre él. Aleluya. Decretó un poder. Así como el poder que le ha dado al sol. Y le dijo al sol: vas a alumbrar todo el tiempo que tengas vida. Y usted dice: pero
pero ¿por qué entonces se oscurece? Eso no es culpa del sol. El sol sigue brillando. Lo que pasa es que la tierra está dando vueltas. Pero el sol sigue dando su luz. Cuando usted se da cuenta y dice, oh, ya el sol se durmió. No se durmió, él sigue despierto. Ese poder que Dios decretó y le dijo a la luna, tú vas a recibir luz del sol y vas a alumbrar en la noche. Fueron decretos. Igualmente al hombre. Le decretó al hombre y dice, y bendijo Dios al hombre. Salió poder de Dios. Inyectó al hombre. Vamos a verlo. Génesis 1:26 al 28. Usted ha leído tantas veces este pasaje, pero hoy quiero que el Espíritu del Señor extienda el conocimiento que usted tiene de este texto. ¿Se está gozando, hermanos? Amén. Amén. Todas nuestras visitas, gócense. Si no tienen una Biblia, acérquense, porque la palabra le va a dar fe. Y usted va a salir de esos problemas, va a salir de sus necesidades, porque Dios lo quiere bendecir. Pero tiene que conectarse a la fuente. Gloria a Dios. Génesis 1:26-28. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. ¿Quién dijo este lado? Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo. ¿Qué hizo Dios? Dijo. ¿Con qué dijo Dios lo que dijo? Con su palabra, con su boca. La palabra tiene mucho que ver en el reino espiritual. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿Por qué no dijo Dios, voy a hacer al hombre? Dice aquí, hagamos. Está en plural. Le hablaba a la Trinidad, le hablaba al Espíritu Santo, le hablaba a Jesús. Jesús existe con el Padre antes que todas las cosas fueran. Amén. Aleluya. Jesús no es un hombre cualquiera. Dios se hizo hombre y tomó el nombre de Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, Príncipe de paz, Dios fuerte. Todo eso es Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces dijo Dios, hagamos, hablando con la Trinidad. ¿A quién iba a hacer? Al hombre. Y dice, ¿cómo lo iban a hacer? A su imagen. Yo marqué la palabra imagen porque se la voy a definir. Y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Semejanza e imagen no es lo mismo. Y señoree, ahí va parte del poder. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios solo lo dijo, habló con la Trinidad y dijo, lo vamos a hacer. Seguramente la Trinidad dijo, hagámoslo. Amén. Amén. Y se pusieron a trabajar. Tenían un molde, tenían todo eso. Defino, imagen. ¿Qué significa imagen? Que somos imagen de Dios. Una imagen es un duplicado exacto de la especie. Un duplicado exacto de la especie. Usted se ve en un espejo y ve una imagen. ¿A quién ve? Cuando usted se ve, ¿me ve a mí? No, ¿verdad? Usted se ve a usted, que es guapo y es guapa. A esa persona se ve. Entonces la imagen refleja un duplicado exacto de la especie que está ahí. ¿Qué hizo Dios? Duplicó su especie en nosotros. Nosotros tenemos, hermano, parte de Dios. Por eso Satanás nos odia. Por eso Satanás nos quiere destruir. Porque nosotros nos parecemos a Dios. Dios nos hizo con tanto amor que nos hizo parecernos a Él. Y Satanás, hermano, no es nada comparado con nosotros. Los demonios le buscan a usted y a mí porque tenemos una imagen, hermano, que ellos no tienen. Qué bendición, hermano. Por eso cuando usted se ve, yo le he dicho, cuando se ve en el espejo, diga, qué bonito soy, qué bonito soy.
porque se parece a Dios, no es por otra cosa. Dios duplicó su imagen en él. Ahora hay unos morenitos, hay unos blanquitos, pero esa es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene todas esas facetas. Dios puede hacerse moreno, Dios puede hacerse chinito, japonés, de cualquier nacionalidad. Y Dios ama esa variedad. Amén. Imagen, duplicado exacto de la especie. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Y por qué a veces decimos no sirvo para nada? Yo soy un HL, que quiere decir hecho leña. Semejanza, definimos semejanza. Semejanza habla de función. Me parezco a Dios y ahora Él le dijo al hombre, vas a ser a mi semejanza. Lo que yo hago, tú lo vas a hacer. Dios es creador. ¿Y el hombre qué tiene que ser? Creador, transformador de las cosas. Dios en su plan puso al hombre como un Dios sobre la tierra. El hombre es inteligentísimo, hermano. El hecho de que nosotros no podamos diseñar un cohete no quiere decir que no haya un representante de la humanidad que no lo pueda hacer. El hecho de que usted no pueda sumar álgebra no quiere decir que no existe y que no haya matemáticos y cristianos. Semejanza habla de qué? Función. Jesús dijo, lo que yo hago, ustedes lo van a hacer también, y mayores cosas que yo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Juan capítulo 14. Yo me voy al Padre, pero ustedes se quedan en la tierra y harán cosas mayores de las que yo he hecho. ¿Podemos sanar a los ciegos? Amén. ¿Podemos levantar al paralítico? Amén. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a semejanza. ¿Qué quiere decir? Igual en función con Dios. Si Dios levanta a los muertos, también el hombre fue capacitado para resucitar a los muertos. No lo digo yo ni lo estoy inventando. Ahí está la palabra de Dios. El problema es fe. El problema es estudiar la Biblia. Nos pasamos más tiempo viendo la televisión. Ya no lo voy a regañar. Pero que leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y es la que da fe para creer todo lo que Dios dice que somos. Aleluya. Tenemos una función semejante a la de Dios. Y se lo voy a mostrar. Yo se lo puedo mostrar con la Biblia. Todo eso. No enseñamos nada fuera de la Biblia. Estoy poniendo las bases apenas de lo que es el poder de la bendición. Número 3, ¿qué dijo el Señor? Que señoree. ¿Qué significa señorear? Que fue empoderado con una autoridad. Y Jesús en Lucas 10:19 lo dice: os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fuimos empoderados. Como hijo de Dios me parezco a Dios. Como hijo de Dios tengo la misma función con Dios. Como hijo de Dios fui empoderado. Aleluya. Yo no le temo a nada, porque fui empoderado. Y Jesús dijo en el libro de Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La bendición es un poder. ¿Me está siguiendo, hermano? Esto es el principio apenas. No sé si llegaremos a las 5. ¿Aguanta? Amén. Qué bueno, por eso es amén. Voy más rápido, hermano. Así que imagen, semejanza y señorío. Diga conmigo: imagen, semejanza y señorío. Ese soy yo. Eso es usted. Dios nos hizo así. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y los bendijo Dios. Y les dijo: de la boca de Dios salió el sol, la tierra, todo cuanto existe salió de la boca de Dios. De esa misma boca salió un poder llamado bendición.